Señoras y señores, información realmente importante para el tour de aniversario, 50 aniversario de Iron Maiden. Y Steve Harris estuvo en Sevilla, en Sevilla, España, para platicar, o mejor dicho, tocar con British Lion esta gira que está teniendo antes del inicio de la gira del Future Past Tour 2024 con Iron Maiden. Y los chicos de Mariscal Rock se juntaron con él para una excelente entrevista, en la cual obviamente para repasar lo que es travieso y estos conciertos que está teniendo Steve con su banda en solitario de British Lion, pero era realmente imposible dejar de pasar y no hablar sobre Iron Maiden. Y yo creo que los chicos de Mariscal Rock hicieron unas preguntas que el jefe Harris contestó realmente interesantes. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar acerca de esto. Y de entrada el jefe confirma: no hay, sí, lo repito, no hay ex miembros de Iron Maiden para la próxima gira de aniversario. Desde ahí les comento, pero todo tiene su porqué y todo tiene un contexto que platicar. Y básicamente para esto, al fin esos rumores se acaban de esclarecer y la posible aparición de exintegrantes del grupo en próxima gira ha sido confirmada. Y no será realmente esta una gira de despedida. Y citamos: el año pasado tuviste una reunión con Paul Diano y hace unos días los vimos a él con Bruce Dickinson unirse por primera vez. ¿Son ciertos los comentarios sobre una posible aparición como invitado en la próxima gira del 50 aniversario de Iron Maiden? Y el jefe contestó lo siguiente: no lo creo, ni siquiera para otros miembros de la banda. Iron Maiden aprecia lo que estamos haciendo ahora. Por el momento no estamos pensando en hacer un gran acto final. Tal vez cuando piensa en el final lo consideraremos, pero ahora no lo sé. O no es el final, en las palabras del señor Harris. Lo cual pues básicamente nos hace pensar y no descarta la idea que en algún momento de la historia muy cercano al final pues se pueda dar una reunión con exmiembros, pero por lo menos para la gira del 50 aniversario, la cual ya prácticamente se está cocinando, no será así. De ahí en este caso dio más detalles para la entrevista y citamos: se dice que en un futuro no muy lejano la banda pondrá fin a su actividad. ¿Qué opinas, Steve? Y contestó: oh no quiero pensar en eso, es algo que pasa a todo el mundo, tarde o temprano hay que aceptar que va a pasar, pero ojalá podamos seguir un poco más. Luego hablaron brevemente y prácticamente confirmó, como si su respuesta anterior no fuera lo suficiente explícita, sobre la gira. Y esto a las alturas básicamente aclaró sobre la celebración del 50 aniversario de Iron Maiden. Y citamos: la gira del 50 aniversario de Iron Maiden se celebra el año que viene. Imagino que tienes preparado algo especial. ¿Puedes decirnos algo? Y el señor Harris comentó: sí, tenemos algunas ideas en mente, pero no puedo contarles nada sobre ellos. Y rió murmurosamente. Ay, qué cosas, señores y señores. Y finalmente le comentaron sobre lo que sería, yo creo que también un buen punto a citar, sobre algún nuevo material sobre Iron Maiden. Y explicó que tiene previsto un nuevo disco de Maiden, pero no faltan ideas. Y citamos: ya tienes nuevo material listo para los próximos discos de Iron Maiden. Y comentó: tenemos muchas ideas, pero aún no tenemos nada listo. Además, Bruce ha estado de gira en solitario, no tenemos un álbum ni nada de eso, contestó el jefe Harris. Y así cerrábamos la entrevista, obviamente con los puntos que corresponden a Iron Maiden. Yo creo que aquí hay que analizar tres cuestiones. Hablamos sobre exintegrantes, él comentó firmemente y tajantemente no. Habla sobre un retiro, pues obviamente como tal. Habla sobre una gira del 50 aniversario, sí,
como tal ya está realizada. Y yo creo que todo este tipo de cuestiones, al igual que cuando le hacen la pregunta sobre un futuro nuevo álbum, él obviamente comenta que no hay nada en concreto, pero a veces este tipo de preguntas evasivas se realizan con tal de preservar el secreto, alto secreto, acerca de los proyectos de Iron Maiden. Sabemos perfectamente que Iron Maiden es una de las bandas que suele y realmente suele mantener en alto secreto siempre su información de sus proyectos, y yo creo que eso le da un poco de escepticismo y un poco de un toque épico y maravilloso a lo que ellos están haciendo. Y yo creo que prácticamente nos confirman lo que queríamos saber. Una gira del 50 aniversario está lista, checklist, un nuevo álbum posiblemente, yo creo que también checklist, y en algún momento nos cierra la puerta a que algún ex miembro de la banda esté con ellos en el escenario. ¿Tú qué piensas de todo esto? Te saludo, Lohan, de Iron Maiden Fans Internacional. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y tu like.